Hola a todos, estamos aquí esta tarde. En Twitter lo podéis encontrar como pseudogenius con X. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Aquí pasando calor. Pasando calor, la verdad, hace un tiempo. Pero bueno, nada, quería preguntarte básicamente este nuevo formato de vídeo o podcast o como quiera que salga. Para charlar un poco, porque a raíz de un montón de debates que has tenido y que hemos tenido y que he tenido en Twitter con gente del espectro de, digamos, interesados por la espiritualidad en general o los valores tradicionales y la espiritualidad tradicional en contraposición con los valores modernos, etcétera. Y quería empezar a entrevistar a una serie de gente y entre ellos pues estás tú. Y nada, tú en concreto has dicho muchas veces que te defines como un nihilista. Podemos utilizar Sí, ese sí. término como un punto de partida, así que si quieres empezar a explicarnos cómo entiendes el nihilismo, porque entiendo que no lo compartes a cómo se suele entender de un modo puramente hedonista muchas veces en el mundo moderno. A ver, al final yo creo que hay una lectura del nihilismo, casi como pues es una invención contemporánea en la que lo que se pretende es aniquilar cualquier tipo de, digamos, moral de origen, moral, ética, concepción del mundo, cosmovisión, llamémoslo como queramos, cosmovisión, yo creo que es la más adecuada, de tipo pues suprahumano, divino, en concreto pues el cristianismo, para pues dar paso a lo que decías, ¿no? Una vida hedonista, una vida en la que yo me impongo mi moral, que obviamente va a ser una moral decadente, ruinosa, degenerada y demás, pero frente a esa lectura o interpretación del nihilismo con la que yo no comulgo para nada, está la que yo creo que hizo Nietzsche y que muchos autores después han tomado también, pero que a la vez ya encontramos reflejada en multitud de textos y de enseñanzas tradicionales, ancestrales, por decirlo de alguna manera, Ujú. eh, que es el asumir que hay un tiempo en el que la epifanía desaparece, ¿no? Es decir, la manifestación concreta en una forma determinada de lo divino pierde, digamos, su poder en el mundo, se retira del mundo, desaparece del mundo, como lo queramos llamar, y por lo tanto todo lo que se ha creado desde ese vértice espiritual, tal y como se había manifestado, ya sea pues los antiguos panteones clásicos o de los diferentes pueblos indoeuropeos, eh, o el cristianismo, o incluso el islam más tradicional, o lo que sea, pierde su influencia formal y acaba, digamos, progresivamente se va vaciando de contenido hasta quedar como una cáscara vacía que se desprende y Ujú. cae, ¿no? Dejando, digamos, al hombre y por ende también a la sociedad, al colectivo, desprovisto de cualquier vértice eh, espiritual que, digamos, que guíe, por así decirlo, o le sirva como el ente vertebrador de su vida. Entonces, yo me considero nihilista en cuanto soy una persona que considero que lo que se debe hacer es asumir el nihilismo, asumir esta realidad, es decir, frente al reaccionario, que el reaccionario para mí es una persona que es incapaz de asumir esta realidad, es una persona que es cuando se encuentra con esta, digamos, decadencia, lo que hace es mirar atrás y decir, vale, ¿hasta dónde me puedo ir de atrás? ¿Hasta los años 50, hasta los años 40, hasta los años 30, hasta los años 20, hasta el siglo XIX, hasta la Alta Edad Media, hasta, pues yo qué sé, la antigua Germania, como harían los neopaganos? Claro, esto no es una, digamos, visión, no es más que una visión, yo creo que un poco hasta cierta medida infantil, ¿no? Bueno, una incapacidad de asumir la realidad tal y como es, ¿no? Entonces, yo creo que un nihilista, desde la perspectiva tradicional, es el que asume el punto espiritual en el que estamos, que es también, o sea, es decir, la huida de los dioses, ¿no? La retirada de lo divino del mundo, el fin de las epifanías conocidas, es también un estado, es una parte del ciclo, eh, y por lo tanto Ujú. hay que asumirla como tal, no Como, podemos, como no decía podemos yo, negarla. como decía Junger, ¿no? En qué, ahora me has pillado descolocado, ¿qué referencia es? En Perdón. el sentido de que los dioses no han muerto, sino que se han retirado. Sí, es una Lo idea que que... también tiene Heidegger. Ujú. Y bueno, al final la idea del reencuentro con el ser es un poco ese, yo creo que va un poco por ahí, pero también la explicita Ébola, y aparecen muchos autores, digamos, eh,
pues de eso, de la mitad del siglo XX o de los primeros años del siglo XX, pero también, de nuevo, es que aparece en muchas escuelas, yo creo, tradicionales, ¿no? Que al final se dan cuenta de que dentro de su pequeño ciclo como civilización, que se da dentro del gran ciclo de las eras, por así decirlo, se ha dado ya esa caída y por lo tanto desarrollan caminos para llegar a esa vivencia, a esa realización espiritual en un mundo en el que esos dioses ya se han retirado del mundo, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando ahora en Epicuro, el epicureísmo, que también se nos ha vendido, que es una filosofía pues, hedonista, que basada en el placer y demás. Cuando tú la lees bien y tienes un poco de contexto de otras escuelas y pensamientos tradicionales, lo que te das cuenta es de lo que viene a hacer es, en una época en la que la religión griega está totalmente decaída, ¿no? Después de Alejandro Magno, con totalmente devocional, totalmente fideísta, muy alejada, digamos, de la espiritualidad aristocrática que caracterizaba a la Grecia antigua, ¿no? La Grecia homérica y demás. Lo que hace es crear un camino espiritual en el que la intervención de los dioses en lo humano, demasiado humano, es nula, y en la que el objetivo es, al contrario, llegar al estado divino a base de obviar, digamos, obviar todo aquello que nos ata, que nos lastra, y llegar al estado, a la unicidad con lo divino, que es el estado de, digamos, de felicidad, pues como todos los filósofos clásicos hablan siempre de lo divino, ¿no? Felices, bienaventurados y demás. Claro. Pero es una, digamos, respuesta a ese estado de generación de la religiosidad. Sí, creo que es un punto relativamente común no sé dónde lo he leído, que cuando, digamos, se pierde el eje de lo sagrado en una sociedad, tienden a surgir este tipo de alternativas, por llamarlo de algún modo, de un carácter más individual, como puede ser el epicurismo, o en el periodo romano el estoicismo incluso. Sí. Esto lo hacen en el IADE, en el primer tomo de la historia de las religiones, porque exacto, lo dice tal cual. En el IADE. Pero bueno, sí, es que en la India vemos exactamente lo mismo, y al final incluso muchas de ellas se caracterizan por una revalorización de lo que en principio desde ciertos aspectos moralistas de la religión está mal visto, ¿no? Como puede ser, en el caso del epicureísmo, el placer. De hecho, el epicureísmo me parece más interesante que el estoicismo, aunque tampoco nos tenemos que ir por las manos con este tema, porque niega cualquier tipo de moral y no niega cualquier tipo de norma, porque al final lo que pretende es que tú te conviertes en soberano de ti mismo, en autarca de ti mismo, en digamos, señor de ti mismo, que ese es el paso para alcanzar, digamos, la divinidad, por así decirlo, ¿no? El estado divino. Bien. Y por lo tanto, no hay moral que valga. Por lo cual, no sé cómo decirlo, es mucho más interesante porque no te están diciendo, haz esto, y llegarás al cielo o llegarás a lo que sea, no, te están diciendo, tú tienes que ser capaz de entender por dónde va tu camino, por dónde va tu realización espiritual, y por lo tanto, en esa realización espiritual, que será la tuya. Sí, un poco el conócete a ti mismo, ¿no? Exacto, es totalmente el conocer a ti mismo. Conoce a ti mismo y a partir de ahí no hay moral que valga. Un fragmento de Epicuro sobre la moral y sobre por qué la moral, digamos, es importante para la elección espiritual. Dice, si las cosas que producen placer a los perversos les liberan de los terrores de la mente respecto a los fenómenos celestes, la muerte y los sufrimientos, y además les enseñaran el límite de los deseos, no tendríamos nada que reprocharles a estos, saciados por todas partes de placeres y carentes siempre del dolor y el pesar de lo que es, en definitiva, el mal. O sea, al final está diciendo, si al malvado lo que le hace malvado le realiza espiritualmente, no podemos considerar que sea malvado. Es digamos, para una perspectiva moralista, como tiende a ser con respecto a la cristiana, esto es inasumible, ¿no? Porque el bien, como lo entendemos, el bien moral y la relación espiritual parten de un mismo origen. Van de la mano, sí. Exacto. No es que claro, exacto. Parten de Dios. Y van de la mano. Entonces, y volviendo al tema de la decaída, sí. En ciertas escuelas que yo creo que parten de esta premisa, entre comillas, nihilista, esto desaparece, porque se asume también un punto que para mí es clave, que creo que contigo también lo he debatido bastantes veces, que es si el principio primero, el absoluto, es un principio que emana y del que emana la realidad, todo parte de él y por lo tanto todo lleva a él, por así decirlo. Y por lo tanto, una persona
que sepa, desde el punto en el que esté, da igual el punto de la caída, da igual el estrato social, da igual el momento y el lugar, mientras sepa volver a él, ya está, se realizará espiritualmente. Por eso hay muchas escuelas que aparecen siempre en estos momentos de caída, que lo que revalorizan es precisamente las herramientas que nos proporciona la caída para, esto lo habla muy bien Ébola en Cabalgar el Tigre, a su manera, convertir el veneno en elixir, ¿no? Es decir, que el veneno que me mata es a la vez lo que me hace trascender, ¿no? Sí, y esto me parece clave para entender, yo creo, cómo debe ser la realización espiritual en el momento que o nos ha tocado o vivimos, ¿no? Hay gente que dice que no te toca, sino que realmente lo has elegido tú, lo que todavía no lo sabes. Claro. Lo que comenta Ébola en Cabalgar el Tigre es básicamente, de hecho hace un desarrollo un poco más amplio sobre cómo los antiguos consumían veneno en pequeñas dosis para resistir y demás. Un poco viene así como forjarse en base a, no sé si decir al dolor o al sufrimiento, pero no de un modo penitente o más de carácter cristiano, sino de no sé cómo decirlo, de endurecimiento. Yo, más que de endurecimiento, yo creo que va más en la línea de decir aquello que no es lo que no me mata más fuerte, sino aquello que es degenerado, en cuanto es una emanación también del principio, tiene en sí la clave para que en un momento degenerado yo pueda instrumentalizar eso y volver al principio. No sé si me he explicado muy bien. Sí. Vale, esto yo lo veo muchas veces cuando con compañeros míos de la universidad o de colegas, gente que está dedicándose a lo mejor a, mi compañero de piso, por ejemplo, se dedica a estudiar economía y demás, está investigando y tal. Y siempre comentamos los sucesos cotidianos de la política de hoy y demás. Y yo siempre le llama la atención que no es que a mí me dé igual, sino que opino que todo va en una dirección que no tiene por qué ser negativa necesariamente. Exacto. O sea, es decir, sin caer en una especie como de escatología nihilista, aceleracionista y demás. Exacto, sí. Es asumir que bueno, que es el signo de los tiempos al final y que por lo tanto uno tiene que tiene que realizarse en ellos, porque no puedes cambiar la situación, o sea, es decir, no puedes cambiar el ciclo, no puedes revertirlo y por lo tanto tienes que ser capaz, digamos, de salir de él, pero utilizando los instrumentos que te da. En el Tantra, por ejemplo, muchas meditaciones medita en la excitación sexual que te provoca recordar un encuentro sexual, ¿no? Por ejemplo, o el consumo de alcohol, o el consumo de ciertas drogas, o el llegar a ciertos estados que son de destrucción, digamos, incluso de la psique, ¿no? Y al final es casi, por así decirlo, llevarte a un punto de destrucción a la par que los tiempos, en lo que o bien te destruyes o bien, digamos, te salvas, entre comillas, ¿no? Es un poco lo mismo que se da en el dionisismo, que contigo creo que también lo he comentado alguna vez. Sí. Que curiosamente también aparece en un momento de absoluta decaída espiritual de la religiosidad olímpica, y aparece Dionisio, que es una frecuencia de fondo que está en todos los dioses, que es una especie de cara oscura, doble cara y demás, y aparece salvajemente, ¿no?, en una sociedad que la trastoca totalmente. Y hacen cosas que son inexplicables, pero claro, es que al final si partimos de que lo absoluto es inabarcable por la mente humana, es inabarcable por la experiencia meramente humana, pues es normal que cuando eso se concreta en el hombre, los actos dionisíacos pues sean estas que lo que llaman orgiásticos, que al final pues son bailes desenfrenados, sacrificios sangrientos, violencia y a la vez amor o placer o como quieras llamar, ¿no? Porque, es decir, porque al final no deja de ser, por así decirlo, lo informe, lo inabarcable tomando forma, ¿no? No sé, es complicado, pero bueno, yo creo que reflexionar sobre esto tiene que estar en el centro de cualquier te iba a plantear espiritual que llevar ahora mismo. Sí, te iba a plantear que, digamos, no sé si lo consideras así, pero como que se deja con un planteamiento nihilista, si se quiere, o el dionisíaco mismo que estabas comentando ahora, digamos que se dejan como estas explosiones de dionisismo un poco, quizá, no sé si decir al azar, porque no creo que nada suceda por azar, pero sí un poco al vaivén de los tiempos, y no sé si es
no sé si la palabra es correcto, pero no sé si es demasiado contraintuitivo, sobre todo para mucha gente y para cierta herencia moral cristiana en un sentido incluso escatológico, es decir, que tienden a pensar un poco o hacia el fin de los tiempos, hacia la salvación. Digamos que como estuve escuchando la charla que me enviaste hace un tiempo de Ramón Panicar sobre el marxismo como cristianismo, y él define bastante bien una religión en un sentido de un rato de salvación que te lleva de un punto A terrenal a un punto B trascendente, ¿no? Y digamos que no sé si es compatible esta visión generalizada de la religión, al menos en Occidente, o sobre todo en el Occidente de tradición cristiana, Con, con los brotes de dionisismo, digamos, un poco aleatorios o, si se quiere, digamos, espontáneos. bueno, yo creo que en general es muy complicada de cuadrar con cualquier, Tradición. digamos, camino espiritual que vaya, digamos, no sé cómo decirlo, más allá del que no sea dogmático. O sea, para mí el problema del cristianismo es que la herencia semita es muy dogmática. O sea, al final, Ujú. por cómo se desarrolla la religión judía, sobre todo en el tiempo de los profetas y demás, aparece toda una serie de factores que lo convierten al final al judaísmo y por ende luego al cristianismo una religión muy dogmática, a pesar del cristianismo tenga todas las herencias paganas que queramos, ya sean simbólicas o realmente significativas, pero en última instancia, ¿no? El cristianismo, sobre todo el católico, al final es que hay un jurado, por así decirlo, que se va armando a lo largo de la historia y que se puede convencer a sí mismo, pero que al final siempre marca un canon de lo que es y lo que no es. Y como decía un amigo muy católico hace unas semanas, me decía, es que tienes que confiar. Entonces, si no confías en que el canon que te ha llegado está bien y es el auténtico camino, Claro. la auténtica epifanía válida, pues ya no eres cristiano. Entonces, yo creo que ahí está el problema, y es una cosa que también he hablado contigo alguna vez, que es el problema sobre todo el cristianismo católico Ujú. con la mística, ¿no? O sea, es decir, al final la mística yo creo que, sobre todo ciertos autores, tienen esa parte casi como de trascendencia de moralidad y de límites humanos, incluso aunque sea ni que sea sobre el plano teórico, ya abren, digamos, más la puerta a pues a caminos, digamos, que salgan A de una lo iniciación de un dogmático. carácter más individual, por así decirlo. Exacto. Sí, no tiene por sí, O sea, individual no y necesariamente, sobre todo. pero la mística al Sí, final sí, sí, tiende al sí, sí, ascetismo exacto. individual. Exacto, sí, sí, que tiende, digamos, a que permita la unicidad con lo divino, que permita una serie de cosas que yo creo que en las tradiciones precristianas se ve, era más claro, ¿no? O era más factible. Pero claro, al final llega siempre el jurado de turno, que es la iglesia, y dice, pues esto ya no entra en el canon, esto Ah, fuera. bueno, un poco Es lo que... hasta, si se quiere, en el sentido de esta intención de relacionarse con el principio supremo o Dios en la tradición cristiana. Directamente esto huele un poco bueno, hasta Lutero, te quiero decir. Digamos, el luteranismo plantea un poco esa relación directa con Dios. El luteranismo la plantea, yo creo, desde una perspectiva totalmente fideísta y devocional. O sea, al final, por mucho que la religión sea Sí, personal y a que haya eso te quería preguntar. autores que yo creo que son autores que han intentado salvar lo insalvable, diciendo que es una manifestación de una espiritualidad previa, bla, bla, bla. Yo creo que no, que es lo más fideísta, lo más Ujú. devocional y lo más contrario a los puntos salvables, por así decirlo, del catolicismo que pueda haber. O sea, por mucho que sea esa relación personal, al final es una relación personal que se basa en que Dios me salva si En la quiere. revelación concreta, porque Sí, está muy ligado exacto. también al libro. Sí, 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 bueno, total. Bueno, no es que esté muy ligado al libro, es que es solo la escritura, ¿sabes? Ya te lo dice todo. Tú lees el libro y Claro, como te claro, venga, exacto. claro. Pero que a la vez, como te venga, pero Que ya ni deja... siquiera admite la interpretación de un juicio eclesiástico, quiero decir. Claro, pero es que a la vez deja todo en manos de la querencia de Dios, que es algo como muy, muy, muy semita, ¿no? Porque al Muy final musulmán también. sí, exacto. O sea, es como si Dios quiere, tú puedes haber sido la mejor persona del mundo, que si Dios no quiere, las puertas del cielo están cerradas para ti. Que es al final lo que le hace Dios a Job, ¿no? O sea, es decir, tú puedes ser el Ujú. creyente, ¿no? El fiel más perfecto, pero tengo una apuesta y la tengo que ganar, entonces estoy a putear a fuego. No tiene ninguna razón de ser. Esta es otra cosa que también hablaría de muy bien cuando habla de la creación de la fe, ¿no? En la fe abrahámica, en Abrámica. la religión abrahámica.
que es una cosa que aparece de nuevo y que se basa en la querencia de Dios de hacer cosas, y por lo tanto yo tengo que tener fe en que lo que quiere Dios es bueno para mí o es bueno en general, que es algo que es bastante contrasentido para una concepción, pues eso, precristiana del mundo. ¿Por qué crees Pero bueno, ¿por qué crees que esta concepción se impone en Europa al final? Porque a mí me llama mucho la atención, y es algo que últimamente estoy estudiando más, que es, digamos, el asentamiento, no a nivel tanto político del cristianismo en Europa, porque eso está más estudiado y más claro vía el Imperio Romano, etcétera, sino desde un punto de vista de la concepción. Y es que algo que creo que ya he comentado alguna vez en Twitter y demás, es que me llama mucho la atención es que la diferencia, para empezar, la diferencia principal del Nuevo Testamento con el Antiguo es que está escrito en una lengua europea, que es el griego, y no una lengua semita. para mí... Sí. No, sí, perdona. No, y bueno, este junto a otros factores, que bueno, podríamos estar aquí mucho tiempo hablando del tema, digamos que sí que veo como un cierto plan por parte de los padres de la Iglesia o de los primeros apóstoles, incluso en particular en la figura de Pablo, ¿no? Bastante interesantes en cuanto a que sí que se puede vislumbrar como, digamos que se suele criticar al cristianismo por ser una religión del desierto, semita, Oriente Medio y tal, pero se vislumbra desde un principio que están apuntando hacia Occidente. Bueno, sí. También es que hay bastantes corrientes cristianas que van chocando entre ellas, entonces al final hay una que acaba, entre comillas, exiliada en Occidente, y que es la que se desarrolla en este sentido porque al final entiende que su caladero tiene que ser el gentil, ya no puede ser Sí, el exacto. judío. Pero, bueno, a ver, por partes. Por partes. Mi problema con el... Problema, con el judaísmo no es... y el cristianismo no es tanto el hecho de que sea una religión del desierto o lo que sea, que eso Sí, me digo, es secundario, la sino típica que crítica. lo que me parece es que no es una cosmovisión... o sea, creo que los descendientes de los europeos, que somos los europeos, tenemos la capacidad para relacionarnos con lo divino a un nivel mucho mayor que una simple sumisión a una concepción creacionista y paternal y autocrática y autoritaria de Dios, ¿no? Entonces creo que en nuestras tradiciones, tal y como se manifestaron previamente, se da ya un camino muy claro que va de hecho directo a la búsqueda de la unicidad, ¿no? Leí hace poco en el libro de los indoeuropeos de Jan Haudry, que ha sido editado en español hace nada, un mes o así, que en muchos textos europeos se llaman a sí mismos los hombres hermanos de los dioses, ¿no? O sea, se consideran Ujú. parte, digamos, de esa familia divina. De la misma materia, por así decirlo. Exacto, de la misma naturaleza que los dioses. Entonces, yo considero que es eso a lo que tenemos que aspirar, o sea, es decir, que es más difícil, que en tiempos de decadencia total, ¿no? Pues es el camino más complicado, pero a la vez es lo que está, yo creo, en nuestra naturaleza, ¿no? O sea, es decir, al final el hombre indoeuropeo, que nosotros somos, yo creo, pues la herencia más clara, ¿no? En Europa en general, se caracteriza por una serie de tendencias, que una vez siempre es ir a más, ¿no? Es esto que llamaba Spengler el hombre fáustico, Ujú. pero que bueno, que ir a más no es solo ir a más a conquistar el mundo y el espacio, sino que es ir a más incluso dentro de uno, es la propia idea griega del arete, ¿no? Es ser el más perfecto. Y entonces yo, entre comillas, me niego a asumir que la mayor perfección es ponerme de rodillas, por así decirlo, ¿no? Eso por un lado. Luego, respecto a lo otro, que era la pregunta inicial, que es por qué se extendió el cristianismo, yo creo que hemos hablado al principio, el tiempo es degenerador y degenerativo, y al final se va prefigurando ya desde los tiempos históricos la sociedad, lo que llamamos hoy en día la sociedad de masas. Entonces, como hemos hablado ya también varias veces, hay un tipo de religiosidad que es de carácter que se va, yo creo, refugiando en los caracteres aristocráticos, mientras que un tipo de religiosidad más fideísta, más devocional, en la que la relación pues puede ser más fácil, implica menos complicaciones, menos dificultades, va ganando terreno, ¿no? Como hablábamos antes con el tema del epicureísmo, que por eso lo he sacado. Aparece en un momento en el que la religión es meramente devocional, en el que pues aparecen pues eso, concepciones de lo divino muy modernas, ¿no? De hecho, en la introducción del libro que yo tengo, comenta una cosa muy graciosa, que es que ya empiezan a salir filósofos, ¿no? Que por ejemplo dicen que los dioses clásicos no eran más que antiguos reyes que habían sido divinizados, ¿no? Y cosas así. Ujú. Empieza a haber una decadencia de
tan grande, tan grande, tan grande y tan plebeya de lo divino, que solo se tema para pedir, ¿no? Como ir a poner velas hoy en día puede ser, ¿no? Que lo hacen las abuelas y demás. Hmm. Una noción tan plebeya de lo divino, tan materialista, que, bueno, salen alternativas, ¿no? Que era lo que comentábamos antes. Pues en este caso yo creo que el cristianismo en gran medida fue esa religiosidad plebeya que triunfó. Que no digo que no pueda tener un carácter más aristocrático, como luego tendrá pues lo que Ébola llama los gibelinos y Ujú. de hecho o los místicos, ¿no? Yo cito mucho a Eckhart porque la verdad es que fue un autor que me abrió mucho los ojos hacia ciertas cosas, pero es minoritario y acaba siempre siendo reprimida, mientras que la opción mayoritaria de ese cristianismo es, bueno, pues muy adaptada a la modernidad, de hecho, no sé si incluso se podría decir, de hecho, de nuevo, sin intentar ofender a nadie, que prefigura la modernidad en cuanto pues plantea un tiempo lineal que va de A a B, como el progresista de hoy en día te puede decir, ¿cómo puede ser que en el 2018 esté pasando esto? Pues porque ese progresista concibe el tiempo de forma Claro, es lineal. que eso se ha visto reavivado, como te comentaba antes, como decía Panikkar, por el marxismo, digamos, por la influencia cristiana o la tradición completamente judio-cristiana que lleva el marxismo encima. Y entonces, claro, yo creo que esos caracteres, pues de carácter, pues eso, más, de tipo, perdón, más plebeyo, son los que hacen, Claro, y que, digamos, perdona, facilitan su triunfo, ¿no? claro, es que al Y fin y al bueno, cabo las ideologías de masas que surgen, bueno, teóricamente la mayoría en el siglo XIX y en la práctica como ideologías de masas en el siglo XX, hablo del marxismo fundamentalmente, del bolchevismo, no dejan de ser más que una especie de degeneración incluso de la propia tradición cristiana, en muchos aspectos. o sea, bueno, para mí lo son. Y antes cuando has hablado de las cosas políticas, es Ujú. muy interesante una cosa, que es entender también que a veces pues la gente hace jugadas políticas y le salen mal, ¿no? O sea, es decir, Constantino al final lo que busca es intentar hacer una religión sincrética utilizando a la minoría mayoritaria, ¿no? Es decir, al grupo homogéneo dentro de las minorías que hay, pues al más grande y al más homogéneo, que son los cristianos, y le sale mal. Pero realmente Constantino nunca habla de Dios, se acaba convirtiendo al arrianismo y demás. Entonces, en ese facilitarle las cosas a los cristianos, que Ujú. era una estrategia para reforzar esa religión sincrética que ya había empezado con los Hombre, emperadores ilirios y demás, claro, es ahí que, es también. que Constantino creo que si no recuerdo mal, fue educado, digamos, en el culto a Mitra y demás, ¿no? O Sí, sea, sí, que, sí, que no claro. deja de ser similar al cristianismo en algunos aspectos. Esta es otra, que al final y esto ya Ébola, por ejemplo, lo teoriza y otros autores también lo teorizan, el culto a Mitra, Ujú. que es, digamos, la versión aristocrática, iniciática, mistérica del culto solar, Ujú. es el gran competidor Del del cristianismo. Eso cristianismo. lo, Pero lo menciona también San Agustín y tratan de hacer lo suyo en sus textos muchas veces. ¿cuál es la gran diferencia? Que el culto a Mitra es aristocrático, guerrero y muy elitista, Ujú. y el cristianismo no. Entonces, yo creo que Constantino intenta hacer la cuadratura del círculo Ajá. y acaba poniendo el imperio en manos de la iglesia con uso de Cesarea, bueno, Ya. y todo el percal que acaba pasando. Entonces, yo creo que son todos estos factores que hay que tener en cuenta y que en un momento dado de ya decadencia espiritual y que por lo tanto política, social y demás, aparece una religión muy adaptada a las masas de ese momento, cuya competencia directa es una religión que no está adaptada a las masas de ese momento y que, bueno, pues pierde, que sería el mitraísmo. No sé. Claro. Entonces, Y si tuviéramos, por ejemplo, digamos, explorar otra área, si tuviéramos que pensar en el mundo moderno de hoy, en la actualidad de hoy, al principio has estado hablando bueno, ha sido constante en toda la conversación sobre el tiempo que el tiempo degenera y es degenerativo, pero quería saber tu opinión al respecto de cuando hablamos solo de una civilización en concreta, hablando de la civilización occidental, indoeuropea, etcétera, o podemos hablar de un tiempo histórico universal. Yo personalmente opino que el tiempo, incluso esto también lo dice Spengler en la decadencia de Occidente, de hecho hizo un vídeo al respecto del tiempo, eh, que el tiempo obviamente pues no es igual para todos y obviamente pues totalmente. para los, no sé, para los nativos americanos que aún profesen sus epifanías en medio del Amazonas, todo esto le importa un bledo.
Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, es decir, yo no soy un experto en las teorías de los ciclos y demás, ¿eh? Hay autores que se dedican a hablar Ujú. del tema muchísimo, yo no he leído nada absolutamente, pero me parece es lo que tú dices es lo más lógico, es decir, que al final el tiempo puede tender o tiende, digamos, el tiempo como tal, tiende a lo degenerador y a lo degenerativo, pero también es otra idea que habla muy bien el día de ella, que es que el tiempo se da cuando se sale el tiempo histórico, se da cuando se sale del tiempo mítico, por lo tanto, aquellas sociedades que no hayan salido del tiempo mítico y para las cuales sus epifanías sean absolutamente válidas, no se ven sometidas a esta, digamos, Claro. degeneración fruto del tiempo, por lo tanto, habrá muchos pues, tribus, religiones o lo que sea que seguirán viviendo en plena vigencia de su vértice espiritual, pero también, y esto es una cosa que comenté hace poco en Twitter, que es que al final cada pueblo, cada religión tiene su forma de entender lo divino, lo Claro. sagrado, y de relacionarse con ello. Y por lo tanto, la nuestra, que yo creo que por nuestras características como pueblo también eh, lleva precisamente por ese espíritu fáustico, por utilizar de nuevo a Spengler, a que nos guste mucho caminar por el filo de la navaja y ponernos en situaciones que nos acaban jugando malas pasadas, ¿no? Por así decirlo. Entonces es como la consecuencia Claro. de nuestra propia naturaleza, por así Es decirlo. No que sé cómo explicarlo. Es sí, sí, sí. complicado, pero Sí, no, es que creo que si nos fijamos en, desde que nosotros, como civilización nacida desde Grecia y demás, consideramos historia, está muy ligada a la propia historia de la filosofía. De hecho, los primeros pensadores son, bueno, pueden cultivar el género que sea, sean historiadores, dramaturgos o lo que sea, pero al fin y al cabo eh, acompañan un poco la labor de los filósofos de la época, casi desde Parménides. Y a mí lo que me llama la atención es que la definición, el filósofo por definición, o por cierta escuela que lo define así, es el destructor del mito. O sea, la persona que se encarga de eliminar, o sea, de como de combatir los mitos de cierta manera, al sí. menos desde que en nuestra propia cultura, vamos a decirlo así. A ver, yo creo que esto es más complicado. Hay un libro que a mí me parece muy bueno y muy interesante que se llama Ujú, Filósofos sobrehumanos, de Giorgio Colli, ujú. que es un filólogo clásico que lee a Grecia desde una perspectiva nietzscheana, pero muy interesante y muy clásica. O sea, es decir, no es un Nietzsche mal, sino es un tío que sabe lo que está diciendo y para el cual la perspectiva nietzscheana sí que tuvo, digamos, aciertos, ¿no? Y, y lo que viene a plantear ahí, y yo creo que lo demuestra totalmente, es que los primeros filósofos, sobre todo, digamos, presocráticos y Platón, son místicos. Son Claro. místicos que en un momento de lo mismo de siempre, de cadencia espiritual, buscan o sea, ellos han realizado un viaje interior que intentan explicitar Claro, hacia afuera. para ese místico filósofo, la filosofía, en un sentido como destructora de mitos, no deja de ser, no sé cómo decirlo, como un relato pasajero mientras buscan la verdad, no sé cómo decirlo, que se pueden Yo deshacer creo de que él. para ellos, más que como destrucción del mito, la búsqueda de destrucción del mito yo creo que es un poco lo mismo que hace Platón y que hace Nietzsche, ¿no? Porque Platón, por ejemplo, ataca constantemente a Homero, ¿no? A pesar Ujú. de que a veces se le escapa y dice que es el gran educador y no sé Sí, qué, lo ataca constantemente. ¿Por qué? Porque ha perdido su valor. Entonces, como ha perdido su valor, hay que empujar lo que cae y con la claro. esencia de aquella idea reconstruir. O sea, es decir, mantener la esencia, buscar una nueva forma. Y yo creo que esos filósofos, en cierta medida, hacían lo mismo, pero no atacaban el núcleo del mito, no atacaban el centro del mito, la esencia del mito, aquella Entiendo. Mm. revelación que nunca cambia, que se encuentra en la esencia del mito, sino que atacaban, yo creo, la forma que había tomado, que ya no era fecunda, Un no poco daba ningún la sentido. epifanía del mito. Sí, la concreción concreta de esa, Ujú. la concreción, perdón, formal de esa esencia informal. Pues, no sé cómo explicarlo de otra forma, no sé si se ha entendido muy bien. Pero bueno, no sé. Y sí que es verdad que luego con filósofos como Aristóteles y demás empieza esa gran separación, Sí, pero volviendo al tema de donde veníamos, es lo que tú dices, es una cosa que pasa en Europa, en Asia, a pesar de que los pueblos asiáticos que también ven esa tradición indoeuropea, ¿no? Pues no tienen ese conflicto, no lo tienen de la misma forma, ¿no? Es decir,
incluso las escuelas hinduistas, en muchas de las escuelas hinduistas, a pesar por mucho que sean pues, heterodoxas respecto las escuelas más, las primeras que salgan o lo que sea, nunca rompen con la tradición ni con los textos fundamentales y de hecho se consideran Claro. La versión más pura de esos textos fundamentales, ¿no? O sea, es como si Platón se hubiese considerado, pues, o Aristóteles el más puro de los homéricos, ¿no? Claro. Pero bueno, ya te digo, yo creo que es en Occidente. Hablando hablando de las tradiciones, hay un ejemplo bastante claro y que a mí me llama la atención de tradición que se conserva desde hace más de 40 siglos, que no es otra que la Navidad, que digamos que en diferentes envoltorios, o como se quiera llamar, se lleva celebrando, pues eso, más de 4.000 años en Europa, y es algo que creo que está obviamente infraestudiado, pero es curioso cómo es una tradición bueno, de eso, de un arraigo milenario y pese a todo el signo de los tiempos o por muy decadente que pueda ser la historia de hoy, sigue estando en gran medida, aunque cada vez está más atacada, sobre todo por cierta izquierda y demás. Vamos, preserva todo su potencia en muchos aspectos. Sí, pero claro, al final es como, creo que Guénon habla de esto, del tema del folclore, ¿no? Ujú. Claro, el folclore es capaz de conservar ciertas cosas y nos puede dar ciertas pinceladas de por dónde van los tiros, pero está claro que pues la Navidad de hoy no es la Claro, de claro. la misa del gallo de hoy, que Ujú. van cuatro señoras y pues, los reaccionarios de Twitter, pues no es la misa del gallo de hace 100 años, de hace 200 años, Ujú. no es los cultos que pudiesen los ritos que se pueden llevar a cabo hace 1000, ¿no? Pero bueno, de todas formas, y volviendo un poco quizá al tema inicial, al tema del nihilismo, Ujú. yo creo que hay que entender que es que hasta cierto punto tenemos que ser capaces de que estos símbolos nos Ujú. den igual. O sea, es Ya. decir, al final yo creo que es para mí lo que intento tener más en cuenta en cómo intento concebirlo yo todo o planteármelo yo todo para mí, porque al final, de nuevo, si no hay epifanía colectiva, pues es todo lo que yo diga es para mí. Yo no puedo intentar imponer a nadie ni yo puedo pues eso, pasarme media hora aquí hablando, pero no le voy a ir a nadie a comer la cabeza. O sea, esto es el camino que yo creo que es así, pero que es el que funciona para mí. Si para otro funciona, pues ir a misa o rezar a la Meca o no sé, o meterse en un templo budista, pues perfecto, todo bien. Pero yo creo que precisamente por la naturaleza de nuestro tiempo tenemos que ser capaces de pasar por encima de cualquier forma concreta, de cualquier, incluso de cualquier, sí, conmemoración, festividad, simbolismo, ritualística y demás, y olvidarnos no olvidarnos de la esencia de la que deriva todo ello, pero sí asumir que al final es una ritualística vacía que no nos está llevando a nada, que no nos está haciendo crear nada. Entonces, Claro. obviamente, pues Sería sí, como un freno de lo inevitable de nuevo. sí, exacto, o una rémora Ujú. que nos ata demasiado pues a lo material, por así decirlo, ¿no? A lo contingente, a aquello que es secundario y que nos lastra a la hora de tener las miras un poco más Claro. altas y digamos, trascender esa naturaleza humana demasiado humana, ¿no? O la parte animal que decía Platón, o como la queramos entender. Y ya para ir terminando, te quería preguntar básicamente, otra vez para volver al inicio con el tema del nihilismo. Lo acabas de comentar un poco por encima ahora en tu última intervención sobre... comentabas que es una vía que sirve para ti y no para otra persona, ni vas a imponérsela a nadie y que a cada uno le puede servir una u otra. Pero claro, y puedes estar aquí hablando media hora y tal. Pero claro, podemos perfectamente estar hablando media hora o pasarte todo tu tiempo de vida y de existencia en este mundo, digamos, ya sean 20, 50 o 100 años, y claro, no ver ningún tipo de cambio contingente hacia afuera, por mucho que hacia adentro tú aprecies que has progresado, que has avanzado en ese camino de reunión con lo eterno. No sé si me explico. Sí, que al final no se traduce en algo que pase en el mundo, ¿no? Claro, Vendría a ser Claro, es a ver, meramente entonces, esotérico. sí, pero yo creo, y esto ya es Sí, sí, pura opinión, por acabar.
que, que realmente, si, o sea, obviamente es la frase esta de Ortega, ¿no? Si, yo soy yo en mis circunstancias, Sí. si no la salvo a ella, no salva a mí. Y por lo tanto hay que tender a buscar una actuación hacia afuera. Pero precisamente por, por este nihilismo, por así decirlo, esa actuación hacia afuera yo creo que puede ser totalmente más descondicionada que cualquier actuación que dependa de, pues, de una epifanía concreta, de una moralidad concreta, de unas normas concretas, de unas formas concretas, ¿no? Y, y por lo tanto, pues no sé, creo que se que tiene mucho más potencial en el momento de lanzarse. ¿Hay momento de lanzarla hacia afuera? No lo sé. Yo creo que al final es inevitable que actuemos hacia afuera de alguna forma u otra, a pesar de que todo nuestro camino lo recorramos hacia adentro, porque yo creo que llega un momento que recorriendo el camino hacia adentro, al final eso desborda, ¿no? Y al final, si estamos aquí hablando tú y yo, y estamos, o planteamos, pues, no sé, debates o actividades o reuniones o lo que sea con otras personas o con otros grupos de gente o lo que sea, es Ujú. precisamente porque ese camino que nosotros recorremos al final acaba desbordando, ¿no? Y yo creo, y esto ya quizá es como un poco de flipado, pero creo que es así, que a veces cuando tú estás recorriendo ese camino, las cosas hacia afuera van pasando en esa dirección también. No sé hasta qué punto eso puede colectivizarse o no, pero creo que de alguna forma todo lo que se tiene que dar se va dando y sin caer en una especie como de pesimismo ridículo, creo que al final pues eso, ese camino interior produce cambios, aunque sea en una esfera inmediata, que al final son los que creo que pueden ir marcando las diferencias. Entonces no lo sé, también podría contestarte diciéndote, aparte de esto, que con las vías espirituales que sí que buscan una digamos, salvación colectiva o un cierto universalismo, un cierto que todo el mundo siga ese camino, tampoco están consiguiendo absolutamente nada. Ujú. Entonces, no sé hasta qué punto, eh, no sé. Mm, Es algo que no es que no lo tenga en cuenta, al contrario, yo es algo en lo que suelo pensar bastante, a pesar de que como tú no me importe lo que pasa en el día a día políticamente. Pero creo que, es decir, lo que se tiene que dar Ujú. se acaba dando, porque no se puede no dar. Entonces, justo leía en un libro que se ha editado hace poco sobre el druidismo, Ujú. que hablaban de las ordalías, ¿no? ¿Cuál es Y el libro? decía, Los druidas se llama, de Christian John Bark y su mujer, cuyo nombre no recuerdo. Lo ha editado ahora esta editorial que se llama Abada o... es que tengo otro libro de ellos por aquí. Abada Editores, Los druidas. Y hablaban de las ordalías, que es, digamos, estos juicios que se hacen, ¿no? Con una prueba que puede parecer aleatoria, ¿no? Como hay un caldero con agua hirviendo, mete la mano y si te quema eres culpable, si no te quema no eres culpable. Ujú. Y decía algo así como... Espera, que tengo la cita guardada por aquí. Si Bien, sí, sí, sin problema. busco un momento y la leo porque creo que para acabar y sobre este tema Sí, es está muy bien. interesante. Esta parte me has pillado, también te voy a decir. Nada, no sé, yo era por acabar con algo un poco más contingente. Sí, sí, totalmente. O sea, al final... Y ahora preguntar rollo foro abierto, comentarios, bla, bla, bla. ¿Sabes? no, ha estado muy duro. A ver, te digo esto, que la cita a mí me gustó mucho y me parece que tiene mucha profundidad. Vale, sobre el tema de, digamos, de las cosas que no pueden no darse, dice el libro, la ordalía choca a nuestras conciencias modernas por su aspecto arbitrario que abandona al azar una grave decisión judicial, ¿no? Estamos hablando de pues juicios de asesinato o robo o cualquier tipo de transgresión contra las normas de la Esto, claro, moralidad. en el marco, digamos, En el marco de la de cultura la cultura, celta digamos, o... sí, pero en general también las ordalías las vemos transversalmente en Roma también aparecen y Ujú. demás, ¿no? Digamos, es la prueba de que, una prueba que parece lanzada al azar, pero que eso, Claro, y que que viene determina siendo si como... alguien es culpable o no, ¿no? Y Sí. dice, y después de decir eso, que choca a nuestras conciencias modernas por su aspecto arbitrario, por abandonar al azar una grave decisión judicial, dice, pero este punto de vista moral es negativo en la historia religiosa, pues la inmanencia de la justicia divina, la misma que debían concebir los druidas, ignora cualquier azar. El lance de las suertes es la negación absoluta del azar. Entonces, yo un poco pienso que en general
todo se acaba dando en este sentido, ¿no? O sea, es decir, cuando uno está donde tiene que estar y uno hace lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer no es más que aquello que no puede no hacer. No se quemará con el caldero. Exacto. Lo que se tiene que dar se da y lo que tiene que pasar pasa. Y al final es un poco... si quieres, va a sonar un Winnie Wage, ¿no? Que a veces comentas estas cosas, un Winnie Wage, pero si estamos haciendo aquí este podcast es porque se tenía que dar, y si no, pues no estaríamos hablando de esto, estaríamos, yo qué sé, pues cada uno en su casa haciendo cualquier otra cosa. Pues que así sea, entonces. Lo vamos a ir dejando por hoy aquí. Espero que en el futuro más próximo que lejano podamos tener otra conversación. Y nada, quería básicamente apelar a los oyentes que estén escuchando este vídeo, podcast, no sé cómo llamarlo todavía, que nada, que nos cuenten su opinión sobre lo que les parece lo que hemos estado comentando durante esta charla aquí abajo en los comentarios. Seguirlo en Twitter, @pseudogenios y la... Que no me sigan. No. Bueno, yo lo recomiendo igualmente. Bueno, y nada, esto, pues gracias a ti y cuando quieras hacemos otra charla de estas que ha estado muy bien. Venga, hasta pronto. Un saludo. Gracias.